que se está por proyectar. De todas maneras, nosotros vamos a empezar. Sí, doctor. Está bien. Entonces vamos a empezar con la alimentación enteral. Lo hacemos de principio con la alimentación enteral porque es la alimentación que se utiliza con más frecuencia, ¿no? Pero la nutrición enteral se ha visto ha sido reforzada, más bien, es revitalizada, porque la alimentación parenteral empezó a tener sus limitaciones, ¿no? Y se pensó que la alimentación parenteral, ¿no es cierto? Parenteral es por vena y enteral es por el tracto digestivo, por vía oral, ¿no es cierto? O por sonda, puede ser también, eso vamos a ver ahora, ¿no es cierto? Porque nada se ha demostrado que es más importante que la misma naturaleza, ¿no? Que sea más fisiológica, ¿no? Entonces, ahí les muestro un cuadro de cómo los pintaban los pacientes que recibían alimentación parenteral o enteral también exclusiva, ¿no? Y ellos estaban angustiados, ¿no es cierto?, de no tener una vida normal, natural, ¿no es cierto? Entonces, esto es un aspecto psicológico, pero aparte de esto es la importancia misma de ser la alimentación enteral, ser más fisiológica y de cubrir fácilmente las necesidades, dándose cierto tipo de técnicas que nos permitan la buena nutrición, ¿ya? Entonces ahí nace la alimentación enteral y toma la posta, podemos decir, de la alimentación parenteral. O sea que esta es la forma más importante, más fisiológica, más hasta incluso metabólica, ¿no es cierto?, que nos permitirá la recuperación de nuestros pacientes. Entonces, ¿cómo vamos a definir alimentación enteral? Vamos a definir como la administración de nutrientes a través del tracto gastrointestinal, sea esta en forma natural o bioral, ¿no?, o artificial, por medio de sondas o una ostomía, ¿no? Entonces es una definición que hasta ahora se está manejando para que nosotros podamos entender lo que es la alimentación enteral. Espero que terminando la clase no se confundan, ¿no? Hay veces que no sé por qué tenemos nuestro cerebro acostumbrado, ¿no es cierto?, a ciertos tipos de términos. En este caso ya es una necesidad para mantener con vida al paciente que esté recibiendo con alimentación enteral o parenteral, ¿ya? Pero esta alimentación enteral es nada más que la administración de nutrientes, ya sea por el tracto gastrointestinal o en forma natural más bien, o por vía oral en este caso, o artificial por medio de una sonda u ostomía. Entonces, tenemos que acordarnos de que tenemos un centro a nivel del hipotálamo que está regulando, ¿no es cierto?, las acciones que hay cuando nosotros estamos en el acto mismo de la alimentación, ¿no es cierto? Entonces hay una vía aferente, está modulado esto de acuerdo a la genética. Ya les decía que nosotros somos lo que comemos, lo que han comido nuestros papás y también lo que han comido nuestros abuelos, ¿no es cierto? Eso les decía. Entonces esa genética nos pasa, ¿no? Y cuando hay una sensación de apetito, ¿no es cierto?, hay una vía aferente que se estimula en base al olor, al sabor de los alimentos, ¿no es cierto? Y también se va a activar esta por la bajada de los nutrientes, ¿no es cierto? En este caso, especialmente de la glucosa, de los lípidos y de los aminoácidos. Antes se pensaba que solamente era para la baja de la glucosa, sino que también es de los otros nutrientes, ¿no? Además hay unos receptores a nivel gastroduodenal que van influyendo en el comportamiento del cerebro, ¿no es cierto? Entonces, y eso hace que se distienda el tracto gastrointestinal, ¿no?
Entonces se va a secretar insulina, en este caso, en una primera fase, después puede hacer un glucagón, ¿no es cierto? Entonces esto va como vía aferente, va al sistema nervioso motor, que va el ser humano a buscar los alimentos, ¿no es cierto? Y hay una descarga simpática, ¿no? Liberación de adrenalina, noradrenalina, ¿no es cierto? Y hay aumento de glucocorticoides también, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros comparamos con un animalito, vamos a ver que cuando tiene hambre, él devora prácticamente, ¿no? Como algunos jóvenes también, cuando tienen hambre, realmente tienen un impulso, ¿no? Para poder alimentarse, ¿no es cierto? Entonces, esto hace que se libere la insulina y también a nivel del tracto intestinal va a haber unas contracciones, ¿no es cierto? Y además por el gusto del apetito va a haber aumento de la prolactina, en este caso cuando la mujer está embarazada en particular, y la hormona del crecimiento, ¿ya? Entonces vean ustedes, esto es lo que está relacionado así como reacciona nuestro organismo, ¿no es cierto? Para poderse alimentar. Entonces, tenemos que el alimento tiene funciones muy importantes en el tracto gastrointestinal. Pues vamos a clasificar en efectos directos y efectos indirectos, ¿no? Pero tomando en cuenta que hay un diálogo constante, ¿no? Que hace que en las mismas células, ¿no? Que llegue al nutriente y va a disminuir la permeabilidad de la membrana a nivel de los enterecitos en este caso, ¿no es cierto? Para que pueda ingresar el alimento. Entre los efectos directos está el aumento de descamación, hay una nutrición, aumento de la descamación, estimula el tejido linfoideo asociado al tubo gástrico, también un aumento de las inmunoglobulinas, ahí no se olvide que están las placas de Peyer, están ahí, cerca, ¿no es cierto?, están rodeando prácticamente el intestino, ¿no es cierto? Esto va a influir en el crecimiento del enterocito y además tiene como efectos indirectos la liberación de hormonas, aumento de la secreción en la motilidad y estimulado, ¿no?, por el sistema nervioso, ¿ya? Entonces hay un crecimiento, una renovación constante del tracto intestinal, donde intervienen no solo las hormonas del mismo tracto intestinal, ¿no es cierto?, sino van a intervenir también la hormona del crecimiento, la tiroxina, las hormonas tiroideas también pueden intervenir, ¿no es cierto? Entonces, su fin es mejorar la respuesta inmunitaria, ¿no es cierto?, en el tracto intestinal. Por eso tenemos tantos estudios actuales que se realizan a nivel de la microbiota, ¿no? Y hemos visto como los Firmicutes especialmente están relacionados con el aumento de la ingesta y el incremento del colesterol, ¿no? Entonces, vean, todo esto es lo que nosotros debemos considerar. Entonces, estudios hechos con carbono 13 y nitrógeno 15, se ha visto cómo utiliza el tracto gastrointestinal, es el enterocito, ¿no? Y cómo es la luz intestinal y cómo se gasta tanta cantidad, ¿no es cierto? Y se ha visto que la treonina, por ejemplo, está abajo, hasta el 50% cae. El aspartato y otro tipo de aminoácidos, ¿no es cierto?, bajan hasta directamente a ligeros trazos nada más, ¿no?, de estos aminoácidos. Eso quiere decir ya hasta el año 2000 que se había descrito esto, ¿no es cierto? Y esto ha sido, esto ha demostrado la importancia de la alimentación en el mismo tracto gastrointestinal. Entonces, si nosotros tomamos un paciente delicado, como nos han habituado a manejar pacientes muy complicados, ¿no es cierto? He hecho un paciente quemado, por ejemplo, ¿no?, que tiene una fase EP y una fase flow, ¿no es cierto? En la fase EP es donde baja todo, está en shock. Un paciente que tiene disminución del gasto cardíaco, disminución del consumo de oxígeno, baja la presión, baja perfusión tisular, baja la temperatura y la tasa metabólica también está disminuida, ¿cierto? Entonces,
hay una bajada de esto. Entonces, acá lo único que tenemos que tener es mantener los fluidos, los líquidos, ¿no? No podemos empezar ningún tipo de alimentación, ¿no es cierto? Aunque esto también está todavía estudiado y está estudiándose más y quién sabe, algunos aminoácidos ya había que tratar de administrar, ¿no? Pero todavía no está nada definido. Después es una fase catabólica donde el paciente está muy delicado, ¿no? Después viene la fase flow. La fase flow ya podemos hacer soporte vital, ¿no es cierto? Los fenómenos catabólicos están empezando, ¿no es cierto? En este caso, hay liberación de citocinas, mediadores lipídicos, proteínas de fase aguda, todo esto. Donde nosotros podemos trabajar, ¿no es cierto? Y podemos dar el aporte especialmente líquido, ¿no? Pues aquí no podemos hablar de alimentación enteral. Tal vez para enteral se puede dar algunos tipos de aminoácidos, pero todavía esto no está bien descrito, si es que nos quedamos como les acabo de mencionar. Después hay una parte de la secreción, ya es un aumento de la secreción, ¿no es cierto? Ya es una fase cuando ya no hay catabolismo, donde puramente el tratamiento es nutricional, ¿no es cierto? Entonces ya la aldosterona aumenta también, hay buena diuresis, ¿no es cierto? Hay un retorno del balance que era negativo, del balance hidrogenado y energético, ¿no es cierto? Entonces se vuelven positivos y a la parte más derecha de la campana de nuestros pacientes delicados, ya viene después la convalescencia y la recuperación prácticamente es después de haber salido del soporte catabólico, ¿no? Esto no se maneja bien. Lamentablemente yo lo siento por los grandes intensivistas y todo esto, pero no se maneja bien. Solamente se maneja líquidos, no se maneja bien los nutrientes, y ahora hay el HPLC, hay muchos otros que se puede utilizar, pero bueno, no podemos entrar, pero sí, ustedes cuando ya estén en terapia intensiva se van a enterar de que hay muchas cosas y que no se están haciendo. Entonces, otro problema es, en estos casos críticos, no estamos manejando bien la nutrición, ¿no es cierto? Pero también provocamos día a día en nuestros hospitales, provocamos iatrogenias. ¿Por qué? Porque no se toma bien el peso ni la talla. Hay una falta del seguimiento de peso, nadie le interesa cómo está yendo, ¿no es cierto? Discúlpeme la palabra, pero creo que está bien empleada. Fluidoterapia prolongada, ¿no es cierto? Sigue ahí pensando que con la agüita no va a salir, ¿no es cierto? Mejor tal vez es darles una bendición nomás, ¿no? Después falta de seguimiento en la ingesta, nadie controla las calorías, proteínas, no hay nada. Hay nutricionistas, pero todavía están en la cocina nomás ellas, no se las utiliza, o tal vez le falta un poquito más de formación, ¿no es cierto? Inadecuado cálculo de sus necesidades. Hay uno para test diagnósticos sin ton ni son y sin ningún control. No hay quirófano, les vamos a operar mañana nomás o para mañana. No le importa si el paciente haya bajado de peso, no haya bajado, no le interesa nada al pobre cirujano, ¿no es cierto? Y tampoco cuando tomamos muestra, no hay se ha terminado el reactivo, me he olvidado sacar al doctor la muestra y ya la han puesto en ayuno y otra vez ayuno, otra vez. Entonces vean, ustedes, así es como trabajamos todavía en el siglo XXI, ¿no? Donde estamos atacados por bichos ya, ¿no? Entonces, no se hace ayuno y una adecuada nutrición enteral y parental utiliza, pero no hay quien controle, no hay quien haga molécula calórica, no hay quien haga nada. Entonces, estamos sumidos en nuestra misma desidia, esa es la palabra, ¿ya? Entonces, el paciente se tiene que manejar, ¿no es cierto? Hay preguntas básicas que tenemos que hacernos. ¿El paciente está en buen estado nutricional? ¿Tiene riesgo elevado de moro y mortalidad? ¿No es cierto? ¿Se va a complicar este paciente? Sabemos eso cuando ya el paciente no está en estado catabólico,
¿no es cierto? O no está bien, no hay buena presión arterial, todos los signos están mal, sabemos, ¿no? ¿Cuál es la causa de que ha llegado a la malnutrición? Porque aparte de esto, debe haber muchos otros más problemas que no se han detectado, ¿no? Puede responder al tratamiento, hay que preguntar eso, ¿no? Quién sabe, ya podemos empezar, ya no podemos estar con alimentación enteral nomás, podemos pasarnos a la parenteral incluso, ¿no? ¿Cómo actualmente se alimenta? Esto es lo que hay que preguntarse. Entonces, con lo que se pretende es promover la curación de la enfermedad del paciente, ¿no es cierto? Desde un principio, ya estar atento a hacer una prevención cada vez más fuerte, ¿no es cierto? De manera que nuestro paciente no caiga pues en complicación, ¿no? Disminuir la duración de la estancia hospitalaria, se quedan por largo tiempo porque no se ha hecho un buen diagnóstico. Bueno, hay algunos, en el caso de los niños, que debían quedarse un tiempo más, porque necesitan recuperar su sistema inmunitario, recuperar su desarrollo, etcétera, ¿no? Pero más bien es al revés, trata de ya nomás darles de alta y bueno, se puede dar de alta, pero alguien tiene que seguir la recuperación porque el niño está con sus tejidos inmaduros, ¿no es cierto? Y encima tratamos de controlar la infección, la diarrea toma un poco y ya hasta le hemos dado de alta, ¿no? Son aspectos que debemos tomar en cuenta. Reponer vacíos nutricionales que se presentan cada vez porque no hay, lastimosamente, con un nutriente no puede haber una sintomatología tan florida, ¿no? Debía haber, ¿no? Pero no es así como se presentan las patologías. Las reservas de poquito van cayendo y nosotros no estamos tomando las medidas que se tienen que hacer, ¿no? Entonces, como ser mantener la barrera inmunitaria a nivel intestinal, todos estos aspectos deben considerarse. Entonces nos hacemos nuestro algoritmo para la elección de la vía de alimentación de la nutrición parenteral y enteral. Nos preguntamos si está el tracto gastrointestinal normal. Si está normal y hay ingesta por boca, estamos dando dieta oral nada más, ¿no es cierto? No hay otra cosa que más podamos hacer. Pero si está poco, el tejido gastrointestinal no está funcionando bien, o sea, no está poco afectado, sino más bien está muy afectado, entonces aquí ya tenemos que pensar en una alimentación parenteral, por vena, ¿no? Pero en caso de no ser así, y si hemos hecho la pregunta de que si la ingesta por boca es adecuada, no, pero hay riesgo alto de aspiración, un paciente inconsciente posiblemente, o está con pancreatitis o tiene una fístula de alto débito, ¿no es cierto? Entonces, si no tenemos nada de esto, tenemos que pensar en sí o sí utilizar por sonda nasogástrica, ¿no es cierto? Empezamos por sonda nasogástrica. Pero si estamos con riesgo alto de pancreatitis, podemos pasarnos a duodeno, ¿no? Un poquito más abajo. Y podemos pasarnos también, podemos colocar una sondita nasoduodenal, ¿no es cierto? Podemos colocar incluso una ostomía podemos hacer, o una gastroenterostomía percutánea, que se pueden hacer, ¿no es cierto? Bueno, yo les doy a los de mi grupo la gastroenterostomía percutánea, pero por video para que se den un poquito de idea. Pero creo que no vamos a tener tiempo esta vez para las clases estas que damos para todos los estudiantes, ¿no? Entonces, este es el algoritmo que debemos manejar. Entonces, ¿en qué casos vamos a indicar la alimentación enteral? Cuando el paciente no está subiendo bien de peso, ¿no es cierto? Cuando hay distensión abdominal, ¿no es cierto? Y se nota de que controlando el peso cada vez está bajo, ¿no es cierto? No tolera bien, ¿no es cierto? Rechaza el alimento, ¿no es cierto? Tiene anorexia. Hay trastornos neurológicos, está muy mal el paciente, puede ser un traumatismo encefalocraneano o cualquier otra patología que influya mucho en el funcionamiento neuronal. El paciente que tenga ventilación mecánica, aquí también podemos hacer lo mismo. Si está con ventilación mecánica, se puede utilizar alimentación enteral, ¿no es cierto? Si hay displasia broncopulmonar, nosotros tenemos muchos niños pequeñitos
que no se la ha podido manejar por cuadros respiratorios, por prematurez especialmente. Entonces no están tolerando bien, entonces hay que ponerle una sondita, ¿no? Necesidad de nutrición trófica, que es poquito a poco, hay que darle, ¿no es cierto?, dosis muy bajitas. La prematurez, menos de 34 semanas. Inmadurez de los reflejos de succión, que es muy pequeño el niño. Enfermedades neuromusculares como el síndrome de Duchenne, de Guillain-Barré, ¿no es cierto?, que también nos inclinan a utilizar alimentación enteral. Alteraciones orofaringias, hendidura palatina, síndrome de Pierre-Robin, traumatismos, ¿no?, que son causas o son pacientes que tienen que ser manejados con alimentación enteral, ¿no? Enfermedad cardíaca congénita, dificultad de masticación y deglución, displasia, ya hemos dicho, enfermedades digestivas, reflujo gastroesofágico, que es muy intenso, entonces hay que pensar en hacer una alimentación enteral, bajándonos más abajo, ¿no?, a nivel de duodeno y ayuno. Enfermedad de Hirschsprung, por anomalías de los plexos de Meissner-Jaguar-Vash, ¿no es cierto?, que tienen inervación autonómica, ¿no es cierto?, extensa, atresia de esófago, fibrosis quística, diarrea crónica, ¿no? Aumento de requerimiento nutricional cuando hay sepsis, en caso de quemaduras extensas, politraumatizados, cuando los pacientes que reciben quimioterapia, radioterapia, pacientes con cáncer. Entonces vean ustedes tanta cantidad de pacientes que se pueden beneficiar, y por ello es que nosotros tenemos que tener en mente cómo se hace esta alimentación enteral, ¿no? Y para qué sirve todo esto que estamos llevando. Son complicaciones absolutas, el hilo mecánico paralítico o la obstrucción o perforación intestinal, ¿no? En este caso no podemos dar porque no nos va a servir de nada, vamos a complicar el cuadro más bien, ¿no? Y relativas son las enfermedades intestinales inflamatorias, ¿no?, que están una intensa inflamación, no podemos hacer. Por un fin, en la enfermedad de Crohn, por ejemplo, vamos a tener que pasarnos, no hay otra alimentación parenteral. Fístulas de alto débito, ¿no? Entonces, si se descompensa, también tenemos que pasarnos a otro tipo de alimentación. Síndromes de mala absorción, riesgo de broncoaspiración muy intenso, megacolon tóxico, peritonitis difusa, pancreatitis aguda, hemorragia gastrointestinal aguda, ¿no? Y otras tenemos ascitis y perforación, ¿no? Entonces, estas son la absoluta, ya saben que es la perforación o el hilo mecánico. Y las otras son las relativas, ¿no? Y otras como ascitis y perforación intestinal. Entonces, ¿qué hacemos para empezar a hacer la nutrición enteral? Vamos a hacer la evaluación, como tiene que hacerse, y determinación del gasto energético en lo posible. Vamos a seleccionar el alimento que vamos a dar. Si está funcionando bien todo el gastrointestinal, tejido gastrointestinal, y vamos a dar una dieta compleja nomás. Pero si no, vamos a tener que bajar más abajo la administración de la alimentación. Vamos a seleccionar nuestra vía de administración y las técnicas y todas las ondas que necesitan, tenemos que conocer. Hay que hacer ajustes de nutrientes, formas de infusión, inicio y progresión y mantenimiento, monitoreo del esquema que es necesario hacer para que tengamos éxito, monitoreo y resolución de complicaciones del esquema. Entonces, ahí tomamos el peso talla, el índice de masa corporal, perímetro braquial, talla, edad, proteínas viscerales podemos tomar, la albúmina, hay que buscar, ustedes ya saben, los valores de prealbúmina, transferrina, la masa muscular sacándose el índice de talla creatinina, menos de 60% ya es que no hay buena alimentación, y cuando es menos de 40% es ya un compromiso severo. Balance nitrogenado también se puede hacer en hospitales más equipados, calorimetría o la biopedanciometría también, que por el momento es lo que más tratan de utilizar. Aunque hay algunos que observan, ¿no?, de que hay un poco de variación en los líquidos o en la masa magra y la masa no grasa y la masa grasa. Pero bueno, depende, yo creo, de la marca para utilizar y para confiar en esto, ¿no?
Podemos utilizar también nuestro índice de pronóstico nutricional, que es el PIN. Podemos sacar con 158 menos, abrimos paréntesis, 16.5 por albúmina, menos 0.78 por pliegue cutáneo tricipital, esto es PCT, es pliegue cutáneo tricipital, menos de 0.2 por test cutáneo. ¿Ya? Por transferrina, perdón, por transferrina. ¿Ya? Entonces, menos 5.8 por test de hipersensibilidad. Ahí recién viene el test de hipersensibilidad. Cuando es menos de 40% es bajo riesgo, de 40 a 50 es riesgo moderado y más de 50% es alto, riesgo alto. ¿Ya? Si tienen preguntas, digan nomás, porque a veces uno se pone a dudar, ¿no? 158, abran paréntesis, 16.5 por albúmina, cierran paréntesis, menos 0.78 por pliegue tricipital, cierran paréntesis, menos, abran paréntesis, 0.2 por transferrina, cerramos paréntesis, menos de 5.8 por test de hipersensibilidad. ¿Ya? Bueno, es menos de 40. Yo les digo que no tenemos este test de hipersensibilidad, pero solamente hasta 0.2 por transferrina hemos podido sacar. Menos de 40 es de bajo riesgo, de 40 a 50 es riesgo moderado y mayor de 50 es alto riesgo. Entonces hemos hecho nuestra antropometría, el peso, circunferencia braquial, pliegue cutáneo, composición corporal, laboratorio, depende de la patología de base, ¿no? Para ver qué otros exámenes vamos a tomar. Y la calidad de vida familiar, esto considera en pacientes crónicos, ¿no? Porque hay pacientes que terminan de su tratamiento agudo y no hay que otro ya está mucho tiempo en el hospital, tenemos que llevar entonces a la casita nomás o a un lugar que cuida a niños, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí tenemos metas inmediatas, intermedias y a largo plazo. Como les decía, hay que tratar de decir a su paciente que 4 semanas no ha podido comer bien, entonces nos va a durar, la alimentación entera nos va a durar más tiempo, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, nosotros vamos a definir lugar donde le vamos a hacer el tratamiento, control de crecimiento, de cambios clínicos, complicaciones y tolerancia, y en lo posible tratar de que haya un equipo multidisciplinario, ¿no? Yo veo que es muy complicado en nuestro medio hacer los equipos, ¿no? Pero de alguna manera ya, aunque peleando, se puede lograr hacer, ¿no? Pero esto es que hay que tener la enfermera, que dice el médico, que es el nutricionista, el fonoaudiólogo incluso, el fonoaudiólogo, el bioquímico, el psicólogo, ¿no? Entonces, ustedes están entrando en una época, bueno, nosotros ya estamos de retirada, ustedes van a estar en una época donde ya yo creo que los fotones se va a hablar con mucha más soltura, ¿no es cierto? Entonces, y es realmente sorprendente, ¿no? Ya, pero bueno, eso todavía no está dentro de nuestros contenidos, pero yo les pongo en sobreaviso, ¿no? Para que ustedes vean que ya está terminada la era cuántica, más o menos ya está terminándose con todas las computadoras, todo esto, pero ahora viene ya de la intensa energía, ¿no? De la parte de vibración, y esto quien está de ahí metido en medio es el fotón, ¿no? Entonces, ustedes tal vez van a leer todo esto después, ¿no? Entonces, ¿cómo elegir una dieta de alimentación integral? Entonces, tenemos criterios mayores, menores y consecuentes, ¿no? Y de acuerdo a eso ya tenemos casi nuestra clasificación, ¿no? Como son de acuerdo a su osmolaridad, de acuerdo a su cantidad de energía, cantidad de proteínas, ya podemos ver. Pero es bueno que ustedes vean, esto es un esquemita hecho por nosotros, ¿no? Entonces, ahí vemos criterios mayores, hay que ver la densidad, es decir, un cc, una caloría, que es la densidad normal, si es muy densa, 1.5 calorías por un cc. El contenido proteico hay que ver, generalmente para niños tenemos que cuidar el riñón, ya hemos dicho, tiene que ser baja cantidad. La vía de administración no es lo mismo pasar en el estómago que en duodeno o en yeyuno, ¿no es cierto? No es lo mismo. Entonces, y el costo, ¿no? Que es como criterio mayor. Si no tenemos hecho el alimento, en vano hemos hecho todo nuestra estrategia de manejar, porque no tenemos el alimento, ¿no? Entonces, el paciente nos puede complicar.
Otros criterios consecuentes son la fuente de proteínas. No es lo mismo una proteína de origen animal que de origen vegetal, ¿no es cierto? Los hidratos de carbono, el tipo de hidratos de carbono que tengan, vitaminas y su composición en general, ¿ya? Entre los criterios menores está la osmolaridad. Cuanto más alta la osmolaridad, más fácilmente se tolera en el estómago. Y cuanto más baja y casi parecida al plasma será en el Y1, ¿no? Entonces, en el Y1, en el hilio, con mayor facilidad, ¿no? La complejidad de la fórmula hay que ver, el tipo de grasas, si tiene omega 6, omega 3, omega 9, fuente de grasas, ¿no es cierto? ¿De dónde viene? Si es de aceite de oliva, bueno, va a ser más un monoinsaturado, ¿no es cierto? Si es de soya, va a ser un poliinsaturado. Si es de pescado, va a ser un omega 3, ¿no? Ácido linolénico, ¿no? Si hay residuos, la cantidad de lactosa que tenga, electrolitos, minerales, formulación y estudios clínicos que van apareciendo constantemente. ¿Ya? Ahí está la digestión de los hidratos de carbono, para que se acuerden un poquito, porque bioquímica, no sé si ustedes lo han llevado cuando había terremoto o cuando había, qué sé yo, un tsunami tal vez, ¿no? Porque muy pocos se dan cuenta. 5% se digieren en la boca por acción de la amilasa. El 40% a nivel del estómago por la amilasa pancreática, ¿no? Y el 55% a nivel del intestino por acción de la maltasa, ¿no? Ya está. Entonces, como baja de almidón, se desdobla en maltosa, maltotriosa, dextrina y después de 100 pasa a glucosa, ¿no? Aspectos sencillitos que debe conocerse. Aquí está, estas estrategias para poder utilizar el almidón. Hemos dicho que se va desdoblando, ¿no? Por acción de una glicomilasa en alfa-dextrina y por acción de una alfa-amilasa en maltosa y maltotriosa. Entonces nosotros para pasar glucosa le damos como alfa-dextrina o como dextrina. Y gracias a nuestro tracto intestinal que tiene isomaltasa se transforma en glucosa, ¿no es cierto? Entonces ven, si nosotros queremos analizar glucosa podemos dar la alfa-dextrina, ¿no es cierto? ¿Ya? Bueno, y para desdoblar la maltosa, la maltasa también. Entonces aquí viene de los sales biliares, cómo entra gracias a la vesícula biliar que está ingresando, ¿no es cierto? Y hemos dicho que intervienen las hidroxilasas para formar las sales biliares, ¿no es cierto? Ahí está el intestino delgado. Entonces las sales biliares están emulsionando ya las grasas, son ellas las que van de a poquito a degradar. Formando micelas, ¿no es cierto? Las micelas que vamos a ver después, las micelas que es así como el tracto intestinal o el organismo aprovecha en general, ¿no es cierto? Gracias a las lipasas se degradan hasta triglicéridos, ¿no es cierto? Y los ácidos grasos u otros productos de degradación son absorbidos por la mucosa intestinal y convertidos en triglicéridos. Ahí también, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Estas son se adhieren a estas apoproteínas, ApoC, APO2, está en este caso, y va a formar el kilomicrón, ¿no es cierto? O sea que ya desdoblándose, ven que va formándose el kilomicrón. Y entonces cuando vemos en la parenteral vamos a dar como kilomicrón y se va a desdoblar para después nos den las grasitas, ¿no? Al revés de esto. Entonces esto entra desde la lipoproteína lipasa activa la apoproteína C2, esta que ha entrado, hay una que va a degradar, ¿no es cierto? En las cápsulas se convierten los triglicéridos en ácidos grasos y glicerol, ¿no es cierto? Gracias a la lipoproteína lipasa. Y los kilomicrones se desplazan al sistema linfático y la sangre hacia los tejidos. Están entrando los kilomicrones, ¿no es cierto? Entonces, los ácidos grasos entran a la célula directamente, ¿no es cierto? Y son oxidados como combustibles o resterificados para su almacenamiento, ¿no? Los ácidos grasos. Se van a formar energía o se resterifican para almacenarse, ¿no es cierto? Ahí está parte del tejido muscular y un adipocito. ¿Ya? Entonces, vean, esto es así como entra al organismo. Y ahí está
Estas son las grasas, ¿no? Las proteínas se degradan en oligopéptidos por la acción de proteasas y peptidasas y entran como aminoácidos. ¿No? Ya les decía cuando les hablaba con los trabajos que se han hecho con nitrógeno 15, carbono 13, como el nitrógeno 15 y carbono 13, no sé, donde hay restos nada más de treonina, 50% de treonina y restos de aspartato, les decía, ¿no? No sé, es lo que están pasando. Pasan como aminoácidos el 90%, pero hay una cantidad de 10% que están como péptidos entran. Nos quieren llegar todos los aminoácidos, ¿no? Entonces, esto hay que tomar en cuenta, que no todo entra como aminoácidos, hay un 10% y no es poco, ¿no? Es 10%. ¿No? Entonces, ahí tenemos los tipos de hidratos de carbono, ¿no es cierto?, que estamos manejando, los polímeros líneas de glucosa, la lactosa, la fructosa, ¿no es cierto?, son maltodextrina, estamos diciendo como maltodextrina, como se utiliza normalmente ahora, y como grasas están lo que acabo de mencionar, ¿no? Y las proteínas son oligopéptidos, caseínas de sodio, proteínas, aminoácidos de cadena ramificada y aminoácidos esenciales que se pasan. Y los líquidos, electrolitos y minerales también, que de a poco se va administrando, ¿no? Entonces, ¿cómo clasificamos esta nuestra alimentación para que pueda pasar el alimento? ¿No es cierto? Entonces, ahí tenemos las dietas artesanales, es la formulita de pollo que muchas veces nuestra abuelita, nuestra misma mamá nos da. Sigue siendo el alimento bueno, por más que le han metido hormonas y demás, sigue siendo bueno. Tolera bien los niños con mayor razón, ¿no es cierto? Hay, estas son las vamos a clasificar en dietas artesanales, dietas fórmulas homogenizadas y de composición definida, les vamos a clasificar así ya. ¿Ya? Entonces, las artesanales tenemos las fórmulas de pollo, las dietas fórmulas, ¿no es cierto?, las vamos a clasificar en fórmulas homogenizadas y de composición definida, ¿no? ¿Y cuáles son las homogenizadas? Las homogenizadas son las oligoméricas generalmente, ¿no es cierto? Y de composición definida son las fórmulas poliméricas comerciales de composición definida, ¿no? Pero también podemos clasificar de acuerdo a la complejidad de las fórmulas. Podemos clasificarlas como poliméricas, las que tienen moléculas complejas, oligoiméricas, que son hidrolizados, y monoméricas, que son como la glucosa, por ejemplo, o los aminoácidos que se pasan. O pueden ser clasificadas como normoproteicas, una cantidad normal de proteínas que se debió dar. Hiperproteicas también puede clasificarse así, ¿no? Y de isocalóricas, cuando es un cc por caloría, hipercalórica cuando es un cc por una caloría, hipercalórica cuando es un cc por 1.5 calorías, es aquí está, hay un error, ¿no? Hipercalórica cuando es 1.cc por 1.5 kilocalorías, ¿ya? Y las especiales, ¿no? Las especiales. En este caso son especiales para mejorar la respuesta inmunitaria, que están ricos en aminoácidos de cadena ramificada y antioxidantes tipo zinc, tipo cobre, tipo selenio, ¿no es cierto? Y los suplementos nutricionales, que son las vitaminas en general, ¿no?, que se administran. Así vamos a clasificar, ¿ya? Entonces, las homogenizadas son las que han sido hidrolizadas, a eso se refiere, ¿no? Y las otras son de composición ya definida, ya que está como poliméricas comerciales que se encontramos en el comercio sin problema. Si tienen alguna pregunta, me dicen, jóvenes. Hasta aquí. ¿Hay preguntas? ¿Hay preguntas, jóvenes? Muy calladitos están. Mirko, ¿tienes preguntas? María Cristina Torres. Nada, no hay preguntas. No, doctor, está bien. Síganos más. Pregunten, chicos, porque esto es primera vez que están escuchando, yo creo, ¿no? Ya. Entonces,
Según las proteínas y calorías, también la fuente, sabemos que la de vaca, es las que utilizamos toditos, la de la vaca, ¿no? Finalmente. Sean estas, dicen maternizadas, pero son las vacainizadas en realidad toditas, ¿no? De soya hay el problema de la manipulación genética, que han empezado a desaparecer, ¿no es cierto? Pero algunos que con soya orgánica están queriendo utilizar. Les dejo, pero como clasificamos, Inshur, Prosoy y Milup. Los hidrolizados, esto que decía, ¿no es cierto? Hidrolizados, semi-hidrolizados, hidrolizados completos, esto, bueno. Con hidrolizados o semi-hidrolizados, este Petit Junior nos ha ido muy bien, todos manejamos sin problema. La crucial, el Ultramigen, también tenemos entre otras, ¿ya? Y las que son solamente aminoácidos, ahí está el Neucate o el Neucate y el Vivonex, ¿no? Que están como solo aminoácidos que se administran. Y los módulos, que hay módulos que puede ser módulo calórico, módulo de aminoácidos, módulo de todo, hay actualmente módulos, ¿ya? Homogenizados de alimentos naturales, también hay en el comercio, ¿no? Entonces, vamos a elegir nuestra vía. Si es orogástrica, generalmente es de corto término, ¿no es cierto? Cuando es orogástrica. Este tolerante está vomitando, el abdomen está blandito, ¿no es cierto? O hay otro problema que puede ser que no sea realmente, que no sea realmente por alteración metabólica, ¿no? Más que nada que puede ser por una obstrucción a nivel de las vías respiratorias, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo a eso, vamos a elegir, ¿ya? Por eso les decía que si no hay una adecuada ingesta, entonces, o no hay buen apetito, o está perdiendo el peso, ¿no? Entonces tendrían que pensar nomás en poner una sondita. O hay un labio leporino que difícilmente estamos controlando, ¿no? O cuando tenemos que dar alimentación nocturna, o en caso de una ausencia de succión, ¿no es cierto? Hay niños que tienen problemas de succión, ¿no? Y las complicaciones son aspiraciones, ¿no? Que no colocamos bien la sonda, por eso hay que tener mucho cuidado, ¿no es cierto? Entre la punta de la nariz al trago hay que hacer, del trago es una cosita que está sobresaliendo en el oído, ese es el trago, y directamente al epigastrio, ¿no? Entonces, esto ustedes, yo creo que ya saben la mayoría colocar sonditas, ¿no? Ulceración en la mucosa nasal es otro problema que había que valorar. Oclusión del tubo, ¿no es cierto? O neumotórax, nos hemos entrado a otra vía, ¿no? O ha habido problemas de sinusitis u otitis, ¿no? Para que vean que no es nomás colocar la sonda, hay que tener cuidado de que no es uno en mil, yo diría, ¿no? Que va a pasar algo, pero hay que tratar de hacer, ¿ya? De poner con cuidado. Entonces, nutrición gástrica, ¿qué ventajas tiene? Si de preferencia hemos utilizado la nutrición gástrica, más bien que tenemos de preferencia utilizar la nutrición gástrica porque es más fisiológica, ¿no? Ahí con se van a empezar a desdoblar como se debe, va a influir la acidez y todo eso a nivel gástrico y se va a digerir mejor los nutrientes, ¿no? Entonces favorece además una respuesta fisiológica si utilizamos por esta vía en especial. Tolera mejor las cargas osmóticas, más de 550 miliosmoles fácilmente puede tolerar. Disminuye el problema de vaciamiento rápido o el dumping. Requiere buena motilidad gástrica que impida vómitos y riesgo de aspiración, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que hay que, como condición, ¿no? Que esté funcionando bien el estómago, ¿no es cierto? De esta manera vamos a estar seguros de que no haya problemas, no haya complicaciones. Entonces, la gastrostomía está, aquí tenemos una anomalía congénita de la tráquea y el esófago, ¿no es cierto? Es la gastrostomía. Ahí tenemos injuria obstructiva de esófago, ¿no es cierto? Si no hay tráquea o esófago, tiene que hacer una gastrostomía, ¿no? A veces hay esto, o hay una atresia de esófago, ¿no?
Entonces, hace un mes nosotros tenemos un niño que ha nacido con atresia de esófago, ¿no es cierto? Falla en el pasaje también a nivel del esófago que hay que considerar. Las complicaciones son desalojo de la sonda, una aspiración o broncoaspiración que puede haber. El tubo está deteriorado, puede haber un neumoperitoneo en el momento, infección de la herida, ¿no es cierto? Y filtración por la ostomía, ¿no? Son complicaciones de la gastrostomía. Si es transpilórica, tenemos anomalía congénita del tracto gastrointestinal superior, ¿no? La transpilórica. Entonces, nos vamos directamente, franqueamos el píloro. Hay una sondita que les voy a mostrar que tiene tungsteno y puede franquear fácilmente para llegar al duodeno, ¿no es cierto? Del estómago al duodeno, ¿no? Inadecuada motilidad gastrointestinal, alto riesgo de aspiración, reflujo gastrointestinal severo, obstrucción del tracto gastrointestinal proximal, función intestinal, ¿no? Que hay que tener cuidado en esto. Más bien se debe utilizar la transpilórica cuando hay este riesgo, ¿no? Un reflujo gastrointestinal severo que está produciendo, hay una obstrucción del tracto gastrointestinal proximal, ¿no? Que va a alterar la función intestinal. Entonces, la complicación es, como digo, sacamos el estómago, que es el primer lugar donde se digieren los alimentos y tiene su importancia, y no va a tener sus condiciones bactericidas predigestivas, no va a existir. Riesgo de hiperalimentación, hiperosmolaridad, ¿no es cierto? Si se da sin problemas, ¿no es cierto? Pero puede haber una hiperosmolaridad, puede provocar diarrea, neumatosis intestinal incluso puede haber, ¿no es cierto? Hemorragia, ¿no es cierto? Cuando ahí estamos haciendo la transpilórica, ¿no? Desalojo de la sonda, deterioro del tubo, oclusión del tubo, herida infectada, filtración por ostomía, ¿no? Son las posibles complicaciones cuando nosotros utilizamos la transpilórica. Entonces depende mucho de la edad y estado nutricional del paciente para utilizar la alimentación enteral, ¿no? Cuando es más pequeñito será menor cantidad de proteínas, cuidando bien el riñón, ¿no es cierto? Y también aportando mayor calorías, posiblemente dependiendo del paciente. Requerimientos nutricionales y líquidos, eso, de acuerdo a lo que depende esto, vamos a elegir nuestra fórmula. Ingestión espontánea del paciente, ¿no es cierto? Si ya está comiendo bien, ya tenemos puntos a favor, ¿no? Para poder alimentar a este paciente. Enfermedad de base del paciente, y otras patologías, capacidad de homeostasis electrolítica, hidroelectrolítica, pacientes que regulan bien, ¿no es cierto? Y no sabemos por qué a veces nos quedamos nada más controlando el sodio y el potasio, ¿no? Ahora ya saben qué cosa más van a medir. O qué cosa más puede haber, ¿no? Tolerancia subjetiva del paciente, ¿no es cierto? Hay pacientes que son mucho más reacios, otros son más tolerantes. Capacidad funcional del tracto gastrointestinal, ¿no? Eso va a depender. Ahí están las sonditas, ellas están de poliuretano, que son las sonditas para colocar al estómago, para hacer alimentación integral. Puede ser de silicona, de preferencia es esto. Y estas son los de polivinilo, cloruro de polivinilo, y los son de etilenvinilacetato, ¿no es cierto? Que es los que más se están utilizando actualmente, estos. Creo que no hay en nuestro medio, alguna vez nos ha llegado alguna sondita, pero ¿no? En medio de nuestra pobreza siempre hay alguien que se acuerde. Extremos que pueden introducir, extremo que se puede introducir agua, ¿no? Y tiene sus dos extremitos, el otro puede introducir agüita, ¿no? Aquí se ve algo. Guías de color puede haber, codificadas, las atraumáticas, puede ser que son un poquito más flexibles, que tengan abocaduras, como esta que les estaba mencionando, aquí también hay otra con otras abocaduras para la alimentación, otras que son fenestradas, por ejemplo, para sortear el cardias, ¿no es cierto? Ahí tenemos, ¿no es cierto?, el píloro en este caso, para la transpilórica, ¿no es cierto?, son fenestradas, ¿no? Tienen tungsteno a este nivel.
O finalmente puede ser este botoncito, que a veces los estudiantes se asustan cuando ven botón. Espero que ustedes no sea así. Un poquito está filtrando, ¿no es cierto? ¿Y qué hace el interno? Agarra y le pone otra casita. Viene el otro interno, pone otra casita, otra casita, y está con un abdomen grande. Lo único que había que hacer es sacar el botoncito, ¿no es cierto? Y sacarle esta agüita que tiene aquí, ¿no es cierto? O si él no puede, decirle al residente o al doctor, está filtrando, podemos cambiarle el botón o podemos echarle agüita y ya se ha debido acabar. Esto no sabía qué hacer, nada más. Pero sí es así, nuestra ignorancia es fuerte. Ahí está cómo se coloca la sondita, ahí está a nivel de la nariz y aquí a nivel del trago, ¿no? Hasta ahí. Y esto a nivel del epigastrio, ¿no? Y hay que, colocamos la sondita y hay que utilizar, hay que escuchar, ¿no es cierto? Mejor si solamente escuchamos nomás y un poquito de aire podemos ponerle y se escucha. ¿Ya? Entonces hemos visto, esta es una gastrostomía percutánea, ¿no es cierto? Y esta es como jeringuita que se puede pasar de a poquitito, ¿no es cierto? Y esta es la gastroenterostomía percutánea implantada, ¿no? Ahí están los botones que les decía. ¿Ya? Entonces, a la tolerancia, hay que ver, tolera bien este pacientito nuestra alimentación. Entonces vemos si está tolerando, tiene sus buenos números y características de evacuaciones, son normales. El pH y azúcares reductores, no se encontraron nada de intolerancias a la lactosa ni nada de estas cosas, entonces está bien. Hay residuo gástrico, entonces si no hay residuo gástrico, todo está digiriéndose bien, podemos seguir avanzando, ¿no? Y si no hay, entonces hay que un poquito ver qué otras patologías más estará. No es solamente el paciente y su enfermedad y su alimentación enteral. Muchas veces esos pacientes tienen problemas de inicio de sepsis, los que llegan a nuestro paciente, a nuestro servicio, es realmente una lucha, ¿no? Una lucha y hay que tener algo de suerte. No es tanto de suerte, sino que hay que conocer bien la química, la bioquímica, cosas que no se llevan muy bien en nuestra universidad, creo que falta, ¿no? Entonces, podemos clasificar nuestras bombas, podemos ver en reguladores de gotas, se cuentan gotitas y se pasa, ¿no es cierto? Controladores de gotas también puede haber. Puede hacer bombas de jeringa, también se le adapta una jeringuita y se pasa nomás. Pueden hacer bombas peristálticas como esta que tenemos. Esto va girando, es como si el tracto intestinal estuviera también haciendo este mismo funcionamiento, ¿no es cierto? Después tenemos otras que eran con pistón, ¿no? Que se empujan, y otras de cámara, que se llaman cámara. Además, por su exactitud es lo que más nos interesa clasificar nuestras bombas, ¿no? Es decir, por goteo directamente o por control de volumen. Las que dan mejores resultados son estas por control de volumen, ¿no? Pero a veces en medio de nuestra pobreza tenemos que hacer por goteo, ¿no? Entonces, de acuerdo a la tolerancia, ir aumentando. Entonces, hacemos nuestro aporte. Aquí tenemos un ejemplo. Ahí, vamos a utilizar esta fórmula de Hadis-Benedict para niños. Pueden utilizar temas la fórmula de la OMS, ustedes, no hay problema, ¿no? 22.10 más 31.0 por el peso, más 1.16 por la altura, ¿no? Entonces, es nuestro gasto energético basal que vamos a cubrir. P es el peso, A es la talla, ¿no es cierto? Y E es la edad, ¿ya? Aquí 22.10 más 31.05 por el peso, más 1.16 por la estatura, ¿ya? Por la altura es eso. Entonces, ahí está, para verlo según la OMS, ahí están de 0 a 3 años, 60.9 por peso menos 54, para las mujercitas 61 por el peso menos 51, de 3 a 10 años 22.7 por el peso más 4.95, en la mujer 22.5 por el peso más 499,
Entre 10 a 18 años, 17.5 por el peso más 651. Y en la mujer, 12.2 por el peso más 746. Entonces, cuando queremos hacer un poco más especializado, podemos, nuestro gasto energético basal, podemos multiplicar si está con fiebre hasta 1.1, 1.3. De acuerdo, eso damos. No es nada del otro mundo, tampoco es. Cuando hay intervención quirúrgica, 1.1. Cuando hay fracturas, 1.3, casi como cuando hay fiebre, ¿no? Y también cardiopatías, 1.3, dice, ¿no? Esta es la referencia. Bueno, nosotros hemos pensado hasta más con cardiopatías y nos ha ido bien, pero es dependiendo cómo ustedes, cuando ya en su vida profesional, puedan ser también innovadores, ¿no? Es importante esto, porque no todo está escrito ni todo está dicho. Ustedes ya saben, y con la pandemia mucho más, ¿no? Tenemos que parece que hacer una reingeniería de toda nuestra medicina. A veces nos pensamos así, ¿no? El centro de intestino corto, 1.2 a 1.3, enfermedad de Crohn, 1.0 a 1.4, infección grave, 1.2 a 1.7, detención del crecimiento, 1.2 a 2.0. Vean, cuando es desnutrido el niño, ya casi el doble, ¿no? En quemaduras también necesita mucha cantidad, ¿no? Hasta 2.1. Es el que más se da en quemaduras, si se dan cuenta, ¿no? Entonces, sobre necesidades energéticas, 1.3 enfermedades leves, 1.2, 3, 1.7 moderadas y 1.7 a 12 en grave. También esto podemos tomar como referencia para poder administrar nuestras calorías, ¿ya? Aquí tenemos un ejemplo, espero que no se aburran, ¿no? Vamos a hacer con nuestra formulita de 22.10 más 31.0 por el peso para 1.16 por la altura. ¿Ya? Entonces, aquí está, 22.10 es lo que nos sale. Aquí vamos a hacer un niñito que tiene 6.5 kilogramos de peso y tiene una talla de 73 centímetros. Vamos a sacar primero lo que necesita, lo básico nada más. 22.10 más 31.0 por el peso, más 1.16 por la altura, hemos dicho eso, ¿no? Entonces aquí nos ha salido esto energético basal, 308.28, ¿no? Entonces sumando esto, 22.10 más 201.5 más 84.60. Utilizando esa fórmula hemos hecho acá. ¿Están entendiendo? Entonces son 14 gramos de proteína. Me preguntan nomás porque esto es pregunta de examen y vale como 20 puntos. Así es que las calorías vamos a dar, porque es niño y tiene un añito tiene este niño, ¿no es cierto? Entonces le vamos a dar entre 90 y 110 calorías por kilogramo de proteínas. ¿Ya? Y 1 o 2.3 gramos por kilo peso le estamos dando las proteínas. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Han entendido, chicos? Dani, ¿has entendido? Sí, doctor. Vamos a utilizar el gasto energético basal primero, ¿no? 22.10 más 31.0 por el peso más 1.16 por la altura. Eso es lo que estamos haciendo, ¿ya? Entonces, ustedes estamos, de a poquito vamos a dar. 6.5 tiene de peso y talla 73. Vamos a utilizar una fórmula oligomérica, esta tipo Petit Junior, ¿no? Que viene, nos dice que vamos a preparar al 8, al 10, al 12 y al 15%, ¿ya? Les voy a dar de 3 nomás, ustedes saquen su diapositiva, su fotito, ¿no es cierto? Y de acuerdo a eso, ustedes, bueno, me preguntan, ¿no? Cuando hacemos en prácticas, porque se repite esto en las prácticas, ¿no? Entonces, ustedes van a tener una idea de cómo se hace la alimentación integral, ¿ya? Aquí vamos a darle solamente el gasto energético basal. Hacemos nuestro cuadrito. Hemos dicho, aquí vamos a poner nuestros elementos. Ahí están los días, hasta el 5.º día. Y después de los días tenemos kilocalorías, líquidos, calorías, polvo, proteínas, azúcar, aceite. ¿Ya? Esto vamos a dar. Entonces, empezamos a dar primero vamos a dar nuestros líquidos, ¿ya? ¿Cuánto sale? Vamos a dar 6.5 por
¿Cuánto necesita un niño de 1 año? A 100 cc por kilo peso, ¿no? A 100 cc kilo peso le vamos a dar. 6.5 por 100 son 650. ¿Están de acuerdo? ¿Ya? Este es un niño de 1 año, a 100 por kilo peso. Según la fórmula de Holiday-Segar también sale igual, ¿no es cierto? A 100 por kilo peso. 650 el primer, todos los días vamos a tratar de cubrir esto porque son sus necesidades de líquidos, ¿no es cierto? Entonces, después vamos a hacer sus calorías. Para poner calorías, ¿no es cierto?, tenemos que cubrir una cantidad, ¿no es cierto?, que son, ¿cuánto? 308 tenemos que cubrir. Si hemos hecho esta formulita de 22.10 más 31.0 más 1.16 que les acabo de decir, ¿no es cierto?, nos sale 300.8.28. O sea, esta cantidad de calorías tenemos que cubrir porque esto es lo más básico. Entonces nosotros con 650 decimos, ¿a cuánto voy a tener que darle? ¿No es cierto? Entonces le podemos calcular al 12%, es decir, por cada 100, 12, ¿no? ¿Cuánto sería? 650 por 12 dividido entre 100, ¿cuánto es? $650 por 12 dividido entre 100. Sale 78, ¿no? 78 sale, ¿no? Un gramito de azúcar, ustedes ya saben, ¿no es cierto? Sale, da 4 calorías. 78 por 4, ¿cuánto nos sale? ¿Cuánto era? 312. Eso, muy bien, 312 calorías. Entonces, dividimos 312 dividido entre 650. ¿Cuánto sale? 0,48. 0,48. Estamos empezando la alimentación integral, ¿no es cierto? Pero ya estamos cubriendo los requerimientos basales, ¿ya? Entonces, de a poquito nos vamos a ir aumentándole ahora. Nos ha tolerado bien este primer día, entonces hemos dicho, vamos a empezarle a dar la alimentación integral ya, ¿no es cierto? Para que vaya, esto hay que hacerlo en forma progresiva, ¿no? Entonces, le vamos a dar al 8%, lo más bajito, al 8%, ¿ya? Entonces, ¿cuánto sería? Para darle 650 al 8% más. 650 por 8, ¿cuánto es? Dividido entre 100. Al 8%, ¿verdad? Por cada 100, 8, 6 veces y un poquito más. 650 por 8, 52 gramos, ¿no es cierto? Ahora nos ha dado el Peptis Junior, nos han dado. Nos ha dado que el Peptis Junior tiene 515 calorías. Aquí arriba, si se ve, el Peptis Junior viene para 100 gramos, tiene 515 calorías. Y tiene 14 gramos de proteína, ¿no es cierto? Entonces, ven, 500 calorías, 515 calorías y 14 gramos de proteína tiene el Peptis Junior. Entonces, nosotros le estamos dando 52 gramos nomás, ¿no? Si para cada 100 hay 515, estoy dándole, sí, en 100 le estamos dando 515 calorías, ¿no? En 100 gramos. En 52, ¿cuánto nos va a dar? 52 por 515 dividido entre 100, ¿cuánto sale? 52 por 515 dividido entre 100. ¿Cuánto sale? $267.8, doctor. Ya, si redondeamos, 268, ¿ven? 268. Entonces ahora dividimos estos 268 dividido entre 650. $0.41. Ahí está, hemos aumentado, no hemos aumentado, las calorías están nomás relativamente bajas, ¿no? Pero ya hemos empezado la alimentación integral, ¿se dan cuenta? ¿No? Y proteínas, ¿cuánto más? Para 100 gramos hay 14 gramos de proteína. Y para 52, ¿cuánto hay? 52 por 14 dividido entre 100.
52 por 14 dividido entre 100. 7.28. Ahí está, 7.28, ahí está, las proteínas ya hemos hecho, vamos a proteínitas también. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? ¿Se han dado cuenta? ¿Me puedo saltar al último o quieren que haga de a poquito, de forma progresiva? ¿Qué dicen, chicas? El último, doctor. Ya, me voy al último porque se van a cansar. Pero ustedes sacan y me dicen, no vas al hospital, vienen un ratito, doctorcito, no estoy entendiendo esto. Por favor, porque esto es, no, muchas veces los números no están esta cultura de números en la cabeza de ustedes. Por eso han escogido medicina, ¿no ven? Bandidos. Entonces, vamos a ver al último. Aquí le voy a dar al 15% nomás, ¿ya? ¿Está tolerado bien este niño? Esto no es rígido el primer, segundo, tercer día, de acuerdo al paciente. Lo hemos hecho así para que ustedes vean de que hay una secuencia. No se puede dar directamente, allá le daremos nomás chicharrón. No podemos hacer eso, ¿no es cierto? Tenemos que ver que tolere nuestro niño y después de a poco le damos la cantidad de calorías que necesita, ¿no? Lo bueno es que los líquidos no podemos mover, son 650. 650 por 15 dividido entre 100, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 97.5. 97.5. Bien, allá con este es más facilito, ¿no? Entonces, para 100 gramos hay 515 calorías. Y para 97, ¿cuánto habrá? 97.5 por 515 dividido entre 100, ¿cuánto es? 97. 502, doctor. ¿Cuánto? 502. 502.1. Ahí están sus calorías. Ahora le estamos aumentando aquí, para aumentar, tenemos azúcar y aceite, aumentamos. ¿Ya? Entonces, aquí le vamos a aumentar azuquitar. Azuquitar le vamos a aumentar, ¿cuánto sale? Al 2%. Le aumentamos aceite al 1, al 2, 3. Al 3% le aumentaremos azuquitar. ¿Ya? 650 por 3, ¿cuánto es? Dividido entre 100. 19.5. Aquí está, 19.5 es nuestra azuquitar, ¿no es cierto? Y 1 gramo de azúcar hemos dicho que nos da 4 calorías. 19.5 por 4, ¿cuánto es? 78. 78. Aquí está 78. Le estoy sumando las calorías que vienen de parte del azúcar. Y el aceitito le estoy dando al 1%, 650 al 1% son 606.5, ¿no es cierto? Al 1%. 650 por 1 dividido entre 100 nos sale 6.5. 6.5 por 9, porque sabemos que 1 gramo de aceite nos da 9 calorías, ¿no? 605 por 9, ¿cuánto está? 58.5. 58.5. Y aquí hemos sacado nuestros 502.1, ¿no? Primero, ¿o no hemos sacado esto? Sí, Hemos sacamos, dicho doctor. 502.1 más 78 más 58.5. Nos da el 638.6, ¿no es cierto? Este es el total. Ahora dividimos 638.6 dividido entre 650. ¿Cuánto sale? Por 100. $338.100 dividido entre 650 por 100. ¿Han hecho? ¿Nada? Dividido entre 650 por 100, dijo, doctor. 338 dividido entre 650. Si entre 650 nomás divida. $0.98 sale. 0,98. Ahora puedo redondear, ¿no? 0.98 a 1. ¿Sí o no? ¿Puedo hacer eso o no? Sí. 638 y entre 600. La relación esto teníamos que hacer, ¿no es cierto? De calorías y de líquidos. Un cc, una caloría, hemos dicho, una buena densidad calórica para llegar a esto. Sale 1. ¿Se dan cuenta? ¿Sí?
Entonces 0.98 a salir, lo redondeamos a 1. ¿Ya? Entonces es 1 la relación. Y la cantidad de proteínas que le hemos dado, hemos dicho, de 1 hasta 2.3 gramos le hemos dado, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto tiene de proteínas en el polvo? En 100 hay 15 calorías. En 100 hay 14 proteínas, ¿no es cierto? En 97.5, ¿cuántos gramos de proteína habrá? En 100 hay 14 gramos de proteína. 97.5 por 14 dividido entre 100, ¿cuánto sale? 97. 13.65. ¿Cuánto? 13.65. Ahí está, el total, ¿no es cierto? 13.65. Nuestro niño pesa 6.5. Dividido entre 6.5, ¿cuánto es? 13.65 dividido entre 6.5. 2.1. 2.1 gramos de proteína. Le estamos dando hasta de 1 a 2.3 gramos, hemos dicho, ¿no? Hasta 2 puntos. Ya está, son 2.3 gramos de proteína. Vean. Entonces, he hecho un esquemita para que ustedes puedan manejar la alimentación integral, ¿ya? Y aquí con esto ya ustedes pueden estar tranquilitas de que están apoyando, ¿no? Y quién sabe, ustedes mismos a veces estos pacientes están incluso manejados a domicilio, ¿no? Y ustedes tendrían que hacer su tratamiento a domicilio, ¿ya? Entonces, para adultos, se inicia la alimentación integral, se aconseja empezar con 10 a 40 ml por hora, incrementar 10 a 20 ml por hora cada 8 a 12 horas, de acuerdo a la tolerancia. Esto es en adultos, ¿ya? Lo que hemos hecho es en niños. Damos a 10 a 40 ml por hora, incrementar 10 a 20 ml cada 12 horas. Se puede utilizar este esquemita. Puede utilizarse fórmulas hiperosmolares o isotónicas, ¿no? Las fórmulas isotónicas, 12 ml por kilogramo peso podemos empezar en niñitos. Eso es en forma progresiva, ¿no? Este, digamos, debe ser nuestro tope y nosotros vamos dándole a 0.5 a 1 ml por kilo hora. Esto es una referencia para que ustedes no hagan demostración, ¿no? De a poquitito. Primero empezaremos 0.5 a 1 ml kilo peso. ¿Cuánto pesa este niñito? Pesa 7 cc empezaremos. Y después de a poquito llegamos a esa cantidad que acabamos de hacer, ¿no es cierto? Vamos a dividir esto nuestros 500, esto nuestros 650, podemos dividir en 12 tomas, ¿no es cierto? Y de acuerdo a esto, de a poquito, a 12 ml por kilo peso, podemos llegar en cada tomita, más o menos va a ser a 65 cc, si dividimos en 10 tomas, ¿ya? Pues eso ustedes van a llevar en práctica y para que más fijen, ¿no? Un poquito más. Entonces, para la alimentación puede ser intermitente o continua, ¿no es cierto? Puede ser todo el día y noche damos o vamos a darle en cantidades, ¿no? Podemos llegar hasta 200, 300 ml en 30 minutos, 60 minutos cada 4 o 6 horas. Pero sí, en forma intermitente se puede hacer, en forma continua o en forma cíclica, ¿no es cierto? Que se pasa en la noche nomás y en el día se deja al paciente tranquilo, ¿no? Entonces puede haber también este tipo de alimentación. Entonces, ¿qué vamos a monitorizar? Su función gastrointestinal, su funcionamiento, que no haya distensión, ¿no es cierto? Que no haya residuo gástrico, ¿no es cierto? Vamos a hacer su balance hídrico, ingresos y eliminados todo el tiempo, vamos a controlar su peso, vamos a ver su glicemia, porque estos niños también hacen hiperglicemia e hipoglicemia, sus electrolitos, vamos a ver su homograma, ¿no es cierto? Esto cada 15 días al principio podemos hacer una vez por semana y después pues paseamos, ¿no? Con criterio siempre. Y no nos olvidemos de nuestra antropometría, balance energético si se puede hacer y nitrogenado mejor. El test de la transferrina, de la retinol, la proteína también, esto puede hacerse, la RBP, la retinol unido a la proteína. Los test cutáneos también se pueden hacer, ¿no? Para controlar esto. Yo les doy el marco general, a veces no tenemos, solamente controlando con la tolerancia, muchas veces tenemos que quedarnos tranquilos.
Pues se puede hacer, o la prealbúmina se puede dosificar, ¿no es cierto? Podemos hacer un buen control, mucho mejor, ¿no? Entonces, ¿qué puede haber? ¿Qué puede complicar con náuseas y vómitos? Puede haber diarrea, puede haber estreñimiento, también puede haber, o reflujo gastroesofágico, ¿no? Que hay que controlar esto. O un granulomita que se puede formar a nivel de la periostomía, ¿no? Alrededor de la ostomía. Puede haber infección, aspiración bronquial, puede haber contaminación transfórmula, puede haber sinusitis, ¿no es cierto? Electrolitos pueden estar alterados, hiperglicemia, hígado graso, incluso si nos estamos excediendo, ¿no? Y mecánica, soluciones, obstrucciones, perforaciones, filtraciones. O sea, no se confíen en dar la alimentación y me dar la sondita como si nunca hubiera pasado nada, ¿no? Miren, de 100 y tantos estudiantes, que son 30 han asistido, ¿no? Me van a dejar su lista, ¿ya? Para el momento en que tengan problemas, yo tengo que considerar los nombres. Rechazo a la alimentación normal, que puede haber angustia, depresión, trastornos del lenguaje, pérdida de reflejos de masticación, ¿no? Y respiratorias, aspiración broncopulmonar que hay que cuidar, ¿no? Dependiendo. A nadie le gusta tener un tubo en la nariz, ¿no es cierto? O a nivel de la boca. Entonces, todos estos aspectos se deben manejar con un equipo multidisciplinario. Y controlamos su creatinina o urinaria, y es más del 80%, ya está bien, ¿no es cierto? El nitrógeno ureico también, menos de 5 gramitos tiene que estar. El balance hidrogenado tiene que estar más o menos 5 gramitos. La albúmina dentro de lo normal, 3.5 miligramos por decilitro. Glicemia 65 miligramos por decilitro. Peso más del 85% del recomendado para la talla. Si se llega a eso, ya estamos tranquilos. Perfil hepático dentro de la referencia. Circunferencia del brazo más del 25 percentil. Y pliegues cutáneos más del 25 percentil. ¿Ya? Entonces, esta es una referencia que es necesario considerar. Entonces, la ventaja de esto es que es fisiológica si hablamos con la parenteral, ¿no es cierto? Hay esta tendencia a veces a querer ser sofisticados y querer utilizar ya nomás la parenteral. Nunca hagan eso, primero siempre es la enteral, ¿no es cierto? Porque es más fisiológica, hay menos riesgo de que se complique, hay menos alteración de líquidos electrolitos, aumenta la síntesis de proteína, mejor control de la glucosa se realiza con este tipo de alimentación, mejor balance nitrogenado, fácil preparación y es económica. ¿Ya? Finalmente es esto, el médico cura, pero solo la nutrición que sigue las señales de la naturaleza se sana. ¿Ya? Siempre una sentencia más para que ustedes se sientan tranquilos de que han llevado nutrición integral y pueden manejar, o por lo menos iniciar si es que el otro médico va a hacer, ¿ya? Bueno, les voy a pedir un favor. ¿A quién de ustedes me puede hacer un favor? Mándeme la lista de estos jóvenes que han asistido. Espérenme un ratito, chicos. Tengo que tomar la lista, una vergüenza, ¿no? Yo sé que están algunos trabajando, pero igual. Pues. Giovanna. Presente, doctor. Giovanna Gretzel. López, Giovanna López la voy a poner una vez. No hay otra Giovanna López en todo su curso, ¿no? Guay. No, doctor, pero Gretchen sería mejor. Ya. Gretzel, ya tanto que le gusta. Gretzel. Después, Yasmina Carla Rodríguez, ¿no? Ismenia Carla Rodríguez, sí, doctor. Carla Rodríguez. No, es que no está bien, ¿no? Hay gente que hace esfuerzo, quien necesita ser recompensada, o por lo menos están escuchando, ¿no? Otros son panchos. Vanessa Antesana, ¿no? Presente, doctor. Antesana Tejerina. Está bien, Vanessa, no se preocupe. Tejerina. Anaí Dalet Galarza.
Anaí David Galarza. Sí, doctor. Galarza. Después viene Juan José Torrico Delgadillo. Buenas tardes, doctor, presente aquí. Torrico Delgadillo. Bueno, presente. Yo pongo las notas, chicos. Yo soy los que paso las notas a la UTI. Así es que piensan que porque pasan con otros docentes, les importa o no les importa. Aquí no es así. Américo, Franco. Presente, doctor. Ya, está bien, Franco, que haya venido y haya tolerado la clase, ¿no? Vania Solís Aguilar. Presente, doctor, aquí. Mínimamente ustedes tienen que asistir, pues chicos. ¿Cómo quieren aprobar? Alejandra Elizabeth Vidal, ¿no? Sí, doctor, presente. Elizabeth Vidal. Después, cuando se aplazan, están llorando como si fueran bebés de 5 añitos, una vergüenza. Hasta su pinturita se cae. Y es nada más, es un poco de sacrificio nada más. Saben que estamos en plena pandemia, tenemos problemas, todo eso, pero no importa, pues la vida es una lucha, una guerra, es caer herido en esta vida o fallecer, tendría que ser un orgullo, ¿no? Hernán Mackey Delgado. Delgado. Nelly Solís.